Recuerdo teniendo 12 años, después de haber trabajado en muchas faenas, cuidar de los hermanos desde los 6, con 8 trillando todo el verano, labrando con 2 burros ya a los 12. ¿Cuál era mi ilusión a los 12 años? Empezar como aprendiz en un comercio de ropa en Plasencia. Eso fue una ilusión, porque mis padres terminaron pronto con ella, para decirme, a jornal con los albañiles es lo que te espera, es lo que te espera. Seguí en las vegas del río Aragón cogiendo algodón, pimiento, tabaco y maíz. Con todo esto, lo más que pude conseguir fue poder dormir en una cama, que hasta entonces lo hacía en el suelo. Y cuando podía, con 3 hermanos, en un jergón de paja. Sé que estas historias también las conocéis. Ay, amigo, no hay quien enseñe más que el hambre. Hambre no, pero hambre y necesidad de tantas cosas, sí lo sabemos. Ahora sí. ¿Quién pudo disfrutar más que nosotros? A partir de los años 60 y sucesivos, cuando España se industrializó, ver tanto trabajo y progreso para el que quería ser algo en la vida. En 1973 me fui a una escuela de capataces forestales, Lurizán, en Pontevedra, para querer ser forestal. Disfrutaba con lo que hacía, tanto que he podido tener una vida satisfecha con mi trabajo. ¿Cómo pedir más? Muy joven, teniendo una zona a cargo, montes que los cogí como propio. ¿Dónde he podido hacer lo que mejor me parecía? Con obreros y un jefe que me daba todas las oportunidades que yo más quería. Cosas que considero en mi trabajo. Pueden ser varias. Un día marchamos camino de un incendio en Casas del Monte. Eran las 7 de la tarde. 2 horas andando para llegar al incendio en la sierra. Con otro compañero que por tremendo, y yo no sé el porqué de la idea, nos fuimos solos. ¿Cuál fue la aventura? Llegar al incendio y en vez de ponernos a apagar el fuego, hicimos otra cosa: prender más fuego. Se llama dar contrafuego. Muy expuesto y peligroso. Beneficioso si lo sabes hacer y tienes suerte con el viento. Esto me lo enseñaron en Pontevedra, donde estuve 3 años. ¿Qué pasó? El compañero se puso a dar contrafuego por una parte y yo lo mismo por otra. Tanta suerte tuvimos que sin apagar nada el incendio se apagó. ¿Cómo? Cuando el fuego quería avanzar, llegaba a la zona quemada por el contrafuego y no había ya nada para quemar, solo se apagaba. Pero hay el par de individuos solos en un incendio, sin vernos en toda la noche. El colectivo de incendios en Cáceres llamando a la zona, sin saber nada de nosotros. El incendio logramos apagarlo sin que entrase en el pinar. Nosotros vivos, gracias a Dios. Yo creo que nos dejaron por no saber qué hacer con nosotros. Ya fue noticia en Cáceres. Esto no se lo contéis a nadie. Que quede solo entre mi amigo Jumenal y yo. He terminado mi vida forestal en el servicio. Estoy jubilado. Pero forestal seré hasta que me muera. Me ha quedado una espina
no solo una, pero esta sí la quiero reseñar. Desde que repoblamos la umbría del Lechoso en 1981, mi deseo ya era que esa zona, aparte de forestal, fuese también recreativa. Lo inicié desde el acceso a la era de los Marulo y la misma era, por mi cuenta y pura iniciativa. Con la idea de seguir con las demás zonas. No puedo saber las veces que lo he intentado esto, pero ya no estaba aquel jefe que tanto recuerdo. Un día le dije: don Felipe, a mí me gustaría hacer en los montes, donde hay fuentes, buen terreno y vistas que lo merezcan, cosas para tener algún aliciente más en los montes. Me dijo: mira, Feliciano, las repoblaciones que hacemos la mayoría no son rentables. En Extremadura los crecimientos por especie de árboles son lentos y los gastos muchos. Si las repoblaciones no van en beneficio de los montes o de otros fines, estamos haciendo mal. En mi vida ha habido varias etapas, pero a la de forestal no me cansaré de darles las gracias. Por ahora esto es todo. Gracias.